Muy bien, pues vamos a ir comenzando, hermanos. Acá en la iglesia ya llegó uno de los alumnos presenciales, hermano Oscar Jiménez. Algunos se van a conectar tal vez desde sus domicilios y algunos usan la puntualidad uruguaya, así es que tal vez lleguen un poco después. Eh, bien, pues vamos a ir comenzando, hermanos. Eh, la clase de hoy. La clase ya se empezó a grabar desde hace un rato. Y bueno, todavía no voy a deshabilitar el chat porque me parece que todavía no es necesario, pero quiero, antes de comenzar formalmente la clase, bueno, darle la más cordial bienvenida a los que no había saludado. Qué bueno que ya estamos listos para arrancar la clase de hoy, hermanos. Me alegra mucho que varios problemas técnicos los hayamos ido pudiendo resolver con ayuda de Dios también y con ayuda del hermano Américo que nos está auxiliando. Y bueno, también, aparte de darles la bienvenida, bueno, quiero disculparme por la demora en subir el video de la clase del miércoles pasado, hermanos. Como saben, se les avisó. Si bien grabé el video de la clase, no fue de una buena calidad porque como ustedes se dieron cuenta, los que estuvieron conectados, no había electricidad acá en, en la ciudad donde vivo y transmití desde el internet de mi teléfono celular, entonces no era de una calidad suficiente, por eso es que no fue posible usar ese video que grabé y tuve que grabar la clase nuevamente. Lo pude hacer hasta ayer en la mañana, hermanos, porque no pude hacerlo antes, estuve con mucho trabajo. Y bueno, les pido una disculpa por la demora y también solicito al mismo tiempo su comprensión, hermanos. De repente no voy a poder resolver los problemas que se van dando o no vamos a poder, ¿no? Incluyo a Américo también porque, bueno, tanto él como yo estamos dedicados a la labor pastoral y esta labor que hacemos de estar trabajando en este proyecto de capacitación a distancia, pues lo hacemos, digamos que extra a nuestras otras ocupaciones, ¿no? Entonces, lo hacemos con mucho gusto, con mucho amor, pero eventualmente no nos es posible resolver las cosas tan rápido como quisiéramos. Así es que, bueno, disculpen eso y compréndanos también. También quiero hacerles una petición, hermanos, a todos ustedes, de manera amorosa y respetuosa. Traten de que usemos la vía de comunicación del correo electrónico para cuestiones técnicas, de consulta, de las tareas, etcétera. Me preferiría, hermanos, que me buscaran por el correo electrónico. Los que tienen mi número de teléfono o los que tienen mi Facebook, ¿no? Ahí por el chat, les pediría, a menos que sea una cuestión de urgencia, que usemos el correo electrónico, porque eso a mí me da la oportunidad de atenderles mejor y también me da la oportunidad de atender mis otros compromisos, ¿no? Porque de repente me llegan mensajes, muchos, y es difícil, ¿no? Concentrarme con mis otras actividades. Y también, bueno, hermanos, les pido que cuando haya alguna necesidad, alguna cuestión que resolver, nos den un margen de 24 horas para resolverlo, porque, como les decía hace un rato, no tenemos el tiempo al 100% para este proyecto, entonces, que nos den un margen de 24 horas para responderles o para resolver su solicitud. ¿Sí, hermanos? Por favor. Muy bien, pues vamos a la oración, hermanos. Antes, perdón, me olvidaba un detalle. Todas las cuestiones, hermanos, de acceso a la página y otras técnicas, les pido por favor también que las canalicen directamente con el hermano Américo. Si alguno de los hermanos de su grupo no les ha llegado el usuario y contraseña para acceso a la plataforma, si alguien de ustedes tiene algún problema para acceder a la tarea o no sabe cómo subir la tarea a la plataforma, esas cuestiones técnicas les pido, hermanos, por favor, que las refieran con el hermano Américo López. Él nos está auxiliando con esa parte y sinceramente a mí me ayuda muchísimo eso porque así entonces yo ocupo el tiempo en las otras cuestiones que también implica este trabajo. ¿Sí, hermanos? Por favor. Bueno, ahora sí, vamos a hacer una oración
y quiero pedirles que con reverencia estemos orando al Señor. Vamos a orar acá. Si quieres, Oscar, acercarte un poco. Vamos a orar, hermanos. Desde ahí donde ustedes están, con reverencia oremos al Señor. Buen Dios, en esta noche te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de tomar este tiempo de aprendizaje, de tener este tiempo, Señor, de enriquecimiento. Deseamos que tú seas el guía en tu espíritu de la clase de hoy, que lo que vamos a aprender, más que información, sea algo que nos forme un criterio más adecuado de tu palabra, que nuestro acercamiento que hagamos hoy a la Escritura sea de edificación para nuestras vidas, nos permite enriquecer nuestra comprensión de lo que tú nos has dado a través de la Escritura, Señor, y también nos dé herramientas no solo para interpretar, sino finalmente para edificar a tu iglesia y edificar la vida de aquellos que aún no te conocen y que están hambrientos y sedientos de tu palabra. A ti sea la gloria y la honra, nos ponemos en tus manos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muy bien, ahora sí, como adelantábamos hace un rato, voy a deshabilitar el chat temporalmente. Y vamos a concentrarnos en la clase de hoy. También voy a proceder a la presentación y me gustaría que nos concentráramos sobre todo en la presentación. En realidad, hermanos, quisiera hacer una pequeña observación de la tarea que yo les dejé, que varios de ustedes ya la respondieron. La mayoría, bueno, por lo menos las que nos han llegado ya las respondieron en la página de internet, lo cual me alegra mucho que ya le estén perdiendo el miedo a esa parte de la tecnología y estemos aprendiendo a manejar esas herramientas. Los que no tengan acceso a internet o computadora, pueden responderla manualmente. Ya se le mandó a los líderes de cada grupo esta tarea para que se las impriman, la respondan. Es un cuestionario muy sencillo y eventualmente lo mande su líder de grupo a mi correo electrónico. Pero quiero hacer algunas menciones a ese cuestionario porque va a ser de alguna forma la base a través de la cual vamos a estar abordando este tema de hoy. La lectura de Lucas 2, 1 al 20, como ustedes saben, aborda el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y también algunos factores importantes que van describiendo a la familia de Jesús. El video que ustedes vieron, que espero que lo hayan visto todos, como saben, pues nos da algunas pautas también de comprensión de algunas cosas que son importantes, que más adelante voy a subrayar. Pero respecto al cuestionario, hermanos, solamente quiero hacer un par de acotaciones. La primera es la siguiente. Algunos hermanos tal vez les quedaron dudas respecto a si Jesús, en la pregunta 3, que dice así: si tomamos en cuenta que el contexto de pobreza en el que nació y creció Jesús, ¿con qué grupo social se sentiría mejor identificado? Bueno, clase alta, clase media y clase baja, ¿no? Algunos hermanos tal vez tengan la idea de que Jesús pues no era tan pobre, ¿no? Y como que no nos gusta, o tal vez no nos parece tan agradable hacer una referencia a Jesús en un contexto de mucha pobreza, pero en realidad la Biblia, los pasajes de la infancia, el nacimiento de Jesús nos dicen que sí, Jesús era de los estratos más pobres, ¿no? de su época. Y el video nos ayuda mucho en ese sentido. La otra aclaración, hermanos, es respecto a la siguiente pregunta, y es una corrección, mejor dicho, ¿no? La pregunta 4 dice: en el relato de Lucas aparecen dos tipos de personajes que acuden al lugar de nacimiento de Jesús. ¿Quiénes son? Y puse 3 opciones: ángeles y pastores, ricos de la región y políticos poderosos, vecinos del pueblo y amigos de la familia. En realidad, hermanos, bueno, la respuesta correcta, desde mi comprensión, es la A. Por lo menos el texto bíblico habla de los ángeles y los pastores, pero la corrección es la siguiente. En realidad, en el texto bíblico no dice que los ángeles estaban
ahí en el nacimiento de Jesús, sino que fueron a avisarle a los pastores y los pastores son los que fueron a visitar a Jesús, por decirlo, ¿no? Entonces, una corrección, digo, puede ser que no podemos afirmar, por lo menos desde el texto bíblico, que los ángeles estaban presentes después del nacimiento de Jesús. Sí, los pastores, sí, pero bueno, la idea de la pregunta era más bien reflexionar en torno a los tipos de personas o personajes que acuden al nacimiento de Jesús, ¿no? Que tienen que ver con pastores, ¿no? Gente sencilla, gente humilde, gente pobre de aquella época, ¿sí? Entonces, sobre todo era esa la intención. Bueno, hermanos, ahora sí vamos a la presentación. La clase de hoy, hermanos, vamos a estarla dirigiendo hacia el texto de Lucas, capítulo 2, versos 1 al 20, ahí me equivoqué. Y bueno, va a ser un acercamiento histórico arqueológico al nacimiento de Jesús, porque vamos a usar elementos históricos y arqueológicos para comprender algunas cosas que nos pueden dar mucha luz a la hora de interpretar este texto bíblico, ¿sí? De eso se va a tratar. Y bueno, hermanos, me gustaría, para empezar, decir lo siguiente, ¿no? En el video que ustedes vieron, se habla así de la historia de Jesús, pero hay que aclarar algunas cosas. El video de repente tiene pretensiones que son muy elevadas, o sea, habla de contar la historia del auténtico Jesucristo, lo cual es imposible, hermanos. Nadie, a menos que tuviera una máquina del tiempo, ¿no? Y pudiera volver en el tiempo y estar ahí cuando Jesús nació y demás, puede reconstruir aproximadamente la historia del auténtico Jesucristo, pero lo que tenemos nosotros son aproximaciones, ¿no? Entonces, lo que se dice en el video no hay que hacerle caso a todo, porque tiene cosas que no son tan así, ¿no? Es importante que quede claro. Hay que entender que la intención de quienes produjeron ese documental es finalmente vender un producto, ¿no? Los canales como de History Channel, Discovery Channel y de National Geographic y esos, que ofrecen muchos documentales, lo que hacen es vender un programa, ¿no? Son interesantes, de repente sí hacen una investigación seria y formal, pero no todo lo que dicen es tan así, digo, quieren despertar la curiosidad, ¿no? En este caso de los cristianos y también de otros detractores del cristianismo que de repente pueden usar esa información para golpear o para criticar nuestras posturas, ¿sí? Entonces, bueno, el video en algunos aspectos no tiene la seriedad bíblico-teológica, porque incluso dice algunas cosas que no son comprobables, ¿no? Propiamente, y que tampoco lo son a la luz de la palabra. Pero sí hay planteamientos que sí corresponden al conocimiento general de los estudiosos en la materia, y eso es algo que hay que destacar. Entonces, lo que nos aporta el video, hermanos, tiene que ver con lo que ahora está ahí en la pantalla, y lo que nos aporta el video, hermanos, creo yo que sí puede ser muy importante porque hace un acercamiento al nacimiento de Jesús en el contexto sociopolítico en el que nació. O sea, sí había una situación muy complicada socialmente y políticamente. Sí había una situación de pobreza en el caso del contexto de Jesús en esa región de Galilea, que Galilea además era una población eminentemente pobre. Y bueno, eso es algo que vale la pena destacar. También se menciona en el video que los evangelios se escriben 50 años después de que se narran los acontecimientos, lo cual también es cierto, y también se da un dato interesante, ¿no? Y que nosotros como iglesia nos adelantamos mucho respecto a que Jesús no nació un 25 de diciembre, como la mayoría de los evangélicos afirman y creen, que ahora ya han cambiado su postura, porque la propia arqueología y la historia nos dan la razón, Jesús no nació en diciembre, ¿no? Pero bueno, también dice algo correcto respecto a el anuncio del embarazo de María como una revelación aterradora que podría traer consecuencias terribles, ¿no? Como la lapidación. Nosotros cuando hablamos del nacimiento de Jesús normalmente pasamos por alto, ¿no? Ese
ese detalle. O sea, no le damos tanto énfasis al hecho de que en realidad el anuncio del nacimiento de Jesús para María fue algo espantoso, porque una mujer sin haber sido desposada, en una sociedad tan machista como en la que se le dio ese anuncio, recibe esa noticia de embarazarse sin tener un esposo que la respalde, es como algo realmente difícil, ¿no?, para una mujer de aquella época. Corría riesgo su vida, ¿no?, literalmente. Entonces, yo creo que es algo que hay que tomar en cuenta. Y en el video se menciona. Bien, ahora, lo siguiente que yo creo que es importante subrayar, hermanos, tiene que ver con lo que ahora está apareciendo en la pantalla. ¿Qué nos aporta el video? ¿Qué nos aporta este video? Bueno, el embarazo de María, hermanos, rompe los esquemas sociales con respecto a que ella está quebrantando porque no está casada con José, ¿no? El nacimiento de Jesús también fue riesgoso porque no contaban con los cuidados que se tienen ahora. María tuvo que ser además Ay, permítanme tantito que tengo aquí un problemita con la pantalla que yo tengo. Ustedes no lo tienen, pero yo sí. Un segundo, por favor. Ahora sí. Ahí está. Ok, bueno, continuamos ahora sí. Sí les decía, hermanos, que el nacimiento de Jesús tuvo muchos riesgos, ¿no?, en realidad, ¿sí? Y además, el hecho de que María muy probablemente al concebir tenía 13 años, ¿no?, la mamá de Jesús, es algo que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Jesús sobrevivió, sí, al nacimiento y a su infancia, gracias a Dios, pero tuvo complicaciones, ¿no? Su familia tuvo carencias y seguramente Jesús contribuyó a la economía familiar ya cuando tuvo edad para hacerlo, porque en aquella época no era que los niños no podían trabajar, ¿no? Cuando ya podían trabajar, a trabajar con el padre, porque hay que sacar adelante a la familia, que son cosas que vale la pena resaltar. Bueno, también, hermanos, creo yo que merece la pena que nos detengamos un poco respecto al contexto del nacimiento de Jesús, ya tomando en cuenta lo que hemos mencionado respecto al video que todos ustedes espero hayan visto. El contexto del nacimiento de Jesús, hermanos, implica varias cosas. Vamos a empezar con el hecho de decir que fue un embarazo complicado, ¿no? Ya al principio mencionábamos como para José, hermanos, para María en primer lugar, para su familia y aún para el poblado de Nazaret o de Belén, Nazaret, de donde vivían, Belén, donde probablemente nació Jesús, esta mujer, esta doncella, estaba en serios problemas, ¿no?, porque tenía sí ya un compromiso de desposamiento con José, pero aún no estaban casados formalmente, no pasaban aún en el mismo domicilio juntos. Y el hecho de que se le dijera a María que su hijo era producto de la obra del Espíritu de Dios, imagínense que tengan que darle una noticia así a su madre, ¿no?, poniéndonos en lugar de María, ¿no?, decirle a su madre, a los hermanos, a los vecinos que el hijo que están esperando es obra del Espíritu Santo. ¿Quién se lo creería, no? Para empezar por José, ¿no? Qué difícil. Incluso José la quiere abandonar porque no le cree, según nos dice Mateo 1:19. Y José era un hombre justo, dice la palabra también. Entonces, si José, siendo un hombre justo, la quería abandonar, ¿qué pasaría con los demás del pueblo, no? Seguramente también, o con mayores razones o sin conocimiento de causa, podrían juzgarla. María corría el riesgo de ser lapidada, ¿no? Levítico 20:20 habla de que esa era la paga para cuando una mujer era
se comprobaba que estaba en adulterio. Por otro lado también, hermanos, resulta importante el hecho de que, bueno, si bien José volvió a estar con María, eso no significa que los familiares, los vecinos, aceptaran el relato de María y que no cuestionaran tiempo después el hecho de que ciertamente ese hijo que esperaba fuera obra del Espíritu Santo. O sea, esa versión era difícil de creer. Entonces ya de entrada el anuncio del nacimiento de Jesús resultaba complicado. Otra cosa que vale la pena mencionar, hermanos, es lo siguiente, y que tiene que ver con los padres de Jesús. En aquella época, hermanos, el matrimonio no funcionaba como ahora. Los matrimonios no eran decididos por los novios, sino por los padres de los novios, ¿no? Entonces, no había eso que ahora le llamamos noviazgo, no existía. El noviazgo bíblico, que incluso algunos por ahí lo mencionan, en realidad no existe, hermanos. No existía el noviazgo en los tiempos bíblicos. Existía el matrimonio. Los padres decidían que sus hijos se casaran y los casaban y punto. Y así era y nadie se quejaba porque era parte de la realidad. Entonces, el proceso era más o menos así, normalmente, en el contexto de Jesús, ¿no? De los padres. Las familias acordaban el compromiso y después de acordar el compromiso ya se puede decir que los novios estaban casados porque ya había un acuerdo de los padres. Aunque aún no se consumara el matrimonio, ya se decían a sí mismos desposados. Y un año después, normalmente, en lo que se realizaban los preparativos para la ceremonia y demás, un año después aproximadamente se realizaba ya la unión pública definitiva. Entonces, seguramente José y María estaban en ese trance. Ya estaba la promesa de matrimonio, ya estaba el compromiso, pero aún faltaba llegar a la fecha propiamente de la boda, ¿no? Entonces, por eso es que María en ese tiempo, digamos, en ese lapso de tiempo entre el compromiso y la consumación del matrimonio, es cuando se da el embarazo de María y el anuncio que ella tiene que hacer a José de que está embarazada, ¿no? Del Espíritu Santo. Bueno, algo que también es bien importante mencionar, hermanos, es de que en aquella época la edad para el matrimonio, en el caso de las mujeres, era de alrededor de 12 años, o sea, 12, 13 años era la edad en la cual las casaban, ¿no? Unas niñas, en nuestro contexto sería algo, o es algo escandaloso, ¿no? 12, 13 años para nosotros es una niña, es una adolescente, una preadolescente en algunos casos. Y los muchachos se casaban alrededor de los 18 años, que también es una edad bastante corta, no tanto como la de la mujer, pero bastante corta. Entonces, hermanos, traten de imaginarse esa escena. Un muchacho de 18 años, probablemente, con una muchachita de 12, 13 años, con esta noticia, ¿no? De que está embarazada por obra del Espíritu Santo, tener que afrontar esa realidad con todas las implicaciones que yo tenía, siendo de un contexto muy patriarcal, muy machista, pero además de muchas carencias, ¿no? Imagínense esa escena. Qué gran problema tienen estos dos jovencitos, ¿no? En nuestra visión moderna, los padres de Jesús serían unos adolescentes, ¿no? Probablemente. No lo podemos afirmar, pero es una gran posibilidad. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. También, hermanos, hay que considerar que la familia de Jesús es un factor que normalmente lo idealizamos porque así nos lo han ido enseñando a lo largo de los años las tradiciones cristianas, ¿no? La católica y las protestantes también. En las evangélicas, a la que nosotros pertenecemos, también hay ciertas influencias en ese sentido. Y me refiero a que normalmente nos imaginamos a la familia de Jesús como José, María y Jesús, ¿verdad? Esa es la familia de Jesús, José, María y Jesús. Una familia, a lo que nosotros le llamamos la familia nuclear, ¿no? Porque nosotros actualmente, el tipo de familias que normalmente predominan y que creemos que es el modelo perfecto es la familia nuclear, papá, mamá, hijos, punto. Pero en realidad la familia de aquella época no tiene nada que ver con esa familia nuclear.
Cuando se habla en la Biblia de familia y cuando se habla de la familia de Jesús, se habla no solo de sus padres y de sus hermanos, sino también de sus abuelos, de sus tíos, de sus primos, de sus sobrinos, porque la gente vivía así. Las casas de la gente pobre, que era el contexto al que Jesús pertenecía, eran casas en donde había habitaciones, siempre de materiales muy precarios, y normalmente había un patio en común y había habitaciones en torno a ese patio en común, y ahí en un cuarto vivían los abuelos, en otro vivían los tíos, en otro los primos, y si se casaba uno de los primos, se iba a otra piecita a un lado, y todos vivían ahí, porque era la forma de subsistencia también. Entre todos trabajaban para que hubiera alimento para toda la familia. Un poco lo que tal vez en algunos de nuestros contextos se ha dado, por lo menos en nuestros ancestros, ¿no? Los que son de acá, por ejemplo, de Uruguay, ¿no? Los ancestros de los hermanos de acá, que la mayoría se dedicaban al campo, que emigraron de Rusia o de otros países de Europa, vinieron acá y la forma de familia era esa. Compraban un campo y trabajaban los papás, los hijos, y cuando los hijos se casaban, iban a vivirse a esa casa grande, y los hijos de esos hijos también ahí vivían, y ahí crecían, y entre todos trabajaban el campo, ¿no? Ese modelo familiar era muy predominante hace años acá, poco a poco fue desapareciendo también, ¿no? Pero bueno, más o menos así era la familia de Jesús, una familia extendida, grande en realidad, ¿sí? No nos imaginemos a la familia de Jesús como una familia de 3 o de 4, como nuestras familias actualmente se entienden hoy, ¿no? Sino como una familia extendida, no solo en la relación de familiaridad, sino en la vivienda, o sea, vivían juntos muchos familiares de Jesús. Y él convivía con la abuela, con el abuelo, con la tía, con el primo, con la prima, y era parte de su familia, la familia de Jesús. Que eso también el video nos deja ver una parte, ¿no? De alguna forma hace una reconstrucción de cómo eran las casas y la vida en familia de aquella época. Bueno, algo que también creo importante, hermanos, mencionar, que nos puede dar mucha luz respecto a la comprensión del contexto en el que nació Jesús, tiene que ver con el oficio de José, el padre de Jesús, y el oficio del propio Jesús. Porque fíjense que normalmente nosotros nos imaginamos a Jesús trabajando con su papá José en un local de carpintería, ¿verdad? Nos lo imaginamos así. Porque en Mateo 13:55 y en Marcos 6:33, en las versiones que normalmente usamos, las traducciones, mejor dicho, de la Biblia, que son la Reina Valera, entre otras, se dice que el oficio era de ser carpinteros. Entonces nos imaginamos a Jesús con su papá en la carpintería, haciendo sillas, haciendo mesas, etcétera, ¿no? Yo así me lo imaginaba hasta hace algún tiempo también. Sin embargo, en realidad, hermanos, en Galilea, que era la región donde vivía Jesús, donde vivía José, no era una región donde abundara la madera, hermanos. Es más, era una región árida, semidesértica. Para que haya carpintería se necesita, aparte de carpintero, madera, ¿no? Que es la materia prima del carpintero. Entonces, en la región de Galilea es improbable que haya habido una carpintería propiamente porque no había mucha madera. Era muy escasa la madera. Y era un producto además de lujo, era muy caro. Entonces, ¿dónde está el problema? La confusión, bueno, el problema está, hermanos, en que el término griego que se usa en esos dos versos que he citado, que están en la presentación, igual después se les va a compartir, no se preocupen, los que no los hayan anotado, el término griego es tectón, y la palabra tectón no refiere tanto a trabajo con madera, sino más bien a trabajo en tareas de construcción. Y esa palabra tectón tal vez nos recuerda algo de las placas tectónicas, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan? Que se dice que la Tierra está conformada por placas tectónicas que cuando se mueven hay temblores, ¿no? Bueno, tectón tiene que ver con la palabra piedra. Y entonces, el problema es de que cuando la Biblia fue traducida, del griego koiné, en el caso del Nuevo Testamento, al latín, que fue la primera traducción que se hizo, a una lengua, y después en la primera traducción a una lengua, digamos, del pueblo fue al alemán por Martín Lutero,
y después al español. En esas traducciones, hermanos, se dieron todas en Europa, Alemania, España, etc. ¿Y qué pasa? Que en Europa sí hay mucha madera, y que en Europa las construcciones son normalmente de madera, ¿no? Entonces, como se leía la palabra constructor, el traductor decía, pues constructor es igual a carpintero, porque un constructor de una región donde las casas son mayoritariamente de madera es sinónimo de carpintero, ¿no es así? Y entonces tradujeron así y pusieron carpintero, pero en realidad la traducción más acercada al original debería de ser constructor, o más propiamente dicho, albañil o piquetero de piedra, que en realidad también el albañil no nos imaginemos al albañil moderno, ¿no? Que construye con una mezcla de Portland, le llaman en Uruguay, en cemento le llamamos en México, ¿no? Y no sé cómo le llaman en otras partes, ¿no? Y ladrillos, etcétera. Sí, había ladrillos, pero eran ladrillos de tierra seca con paja, ¿no? Que eran construcciones muy precarias. Y entonces, parte del mobiliario de las casas, sobre todo las casas humildes, por supuesto, no era de madera, era de piedra, o algo relacionado con eso. Entonces, el trabajo de José y de Jesús, y paso a la siguiente diapositiva, el trabajo de José y de Jesús, hermanos, era un trabajo muy manual y muy rudo, muy difícil. En realidad, el trabajo de ellos consistía seguramente en ir a donde había piedras, buenas piedras para construir, y traerlas, cargando obviamente, ¿verdad?, para después venderlas, o tal vez ellos mismos labrar esas piedras haciendo trabajos de construcción como casas, separar las tierras, entre otras, ¿no? Construcción de pesebres, ¿no?, que eran el lugar donde se guardaban los animales, que se hacían también de piedras, las cercas eran de piedra. Esos trabajos los hacían seguramente José y Jesús, y los hermanos de Jesús, y seguramente el abuelo de Jesús también se dedicaba a eso, porque los oficios en aquella época iban heredando de generación en generación. Entonces, imaginémonos, mejor dicho, a Jesús así, no en una carpintería, cómodamente, en un local, en la sombra, no. Imaginémonos a Jesús y a José picando piedra, ¿no?, en una zona rocosa, para después trasladarla a donde la iban a vender, o a la casa a la que ellos estaban construyendo. Ahora, eso implica también entonces que Jesús, acompañando a su padre, no se la pasaba en Nazaret de Galilea, ¿no?, porque Nazaret era una ciudad muy chiquita, y entonces, si se limitaban solamente a trabajar en Nazaret, pues se quedaban sin trabajo pronto, tenían que moverse a otros lugares, o sea, ellos tenían que ir a hacer el trabajo a domicilio, normalmente. Entonces, seguramente José y Jesús andaban viajando, hermanos, de pueblo en pueblo, ofreciendo sus servicios de constructores en otras aldeas, en otras poblaciones, porque en Nazaret, pues, no siempre había trabajo para ellos, seguramente. Entonces, eso me parece importante, hermanos, porque imaginémonos a José acompañado de Jesús y tal vez sus otros hijos, yendo de pueblo en pueblo, al calor del sol, del desierto, ofreciendo sus servicios, trabajando con sus manos ampolladas, endurecidas por el trabajo duro que implicaba eso. Imaginémoslo así, porque en realidad es lo más cercano a lo que Jesús vivió y a lo que familiarmente hacía. Es interesante esta parte. Otra cosa que mencionar respecto al contexto de Jesús, hermanos, es hacer la aclaración de que si Jesús era realmente judío propiamente dicho, o más bien galileo. ¿Judío o galileo? Bueno, ¿por qué lo digo? Bueno, porque en los 4 evangelios, hermanos, no se afirma que Jesús hubiese nacido en Belén, solamente se menciona en Mateo y en Lucas. Y bueno, quedémonos con la versión de Mateo y de Lucas y digamos que Jesús nació en Belén. Ok, está bien. Pero el propio testimonio bíblico nos dice que vivió en ese lugar por mucho 2 años de su vida, Jesús. Y después de esos 2 años, José, María y él volvieron a Nazaret de Galilea. Entonces, Jesús, supongamos que y afirmemos que nació en Belén. Ok,
Esa es la versión de Lucas y Mateo. Ojo, que Marcos y Juan no dicen en dónde nació Jesús. Ni siquiera hay ningún relato de la infancia de Jesús en Marcos y en Juan. Solamente los hay en Mateo y en Lucas. Estuvo 2 años viviendo, siendo un bebecito, y después de 2 años volvió a Nazaret de Galilea. Es como le va a pasar a mi hija Frida, ¿no? Que es uruguaya, porque nació acá en Yung, Uruguay, pero nos vamos a ir dentro de unos meses y ella va a ir a México y aunque nació acá, va a hablar como mexicana, va a comer como mexicana, va a vestir como mexicana, porque va a estar alimentándose, mamando, por decirlo, de toda la cultura, la gastronomía y la ideología de México. Entonces, Jesús, hermanos, era más galileo que judío, porque eso es algo que también me parece muy importante aclarar. Precisamente, hermanos, en aquella época, a la gente de Galilea, la gente del sur, es decir, de la región de Judea y de Jerusalén propiamente dicho, a la gente de Galilea, a la región de Galilea, mejor dicho, se le veía con desprecio, Incluso en Mateo 4:15 hay un testimonio de eso. Jesús mismo lo expresa así: Galilea de los gentiles, se le decía. Así le decían a Galilea. Los judíos, es decir, los de Judea, los judíos que eran propiamente dicho los de Judea, le decían a Galilea, Galilea de los gentiles. Y se le decía así porque se decía que Galilea era una región muy influida, como era una región fronteriza, era una región también de tránsito para otros lugares del Imperio Romano en su época, era una región muy influenciada por otras culturas. Galilea era una región realmente con mucho paganismo, ¿no? Por decirlo. Incluso fue en Galilea en donde se construyó un gimnasio romano, ¿no? Que Jesús seguramente conoció. Y eso en Judea jamás hubiese permitido, porque los gimnasios no solamente implicaban lugares donde se hacía ejercicio o se ejercitaba algún deporte, sino que también eran lugares de culto para deidades paganas, ¿no? Entonces, en Galilea sí había gimnasio. Esto es un detalle histórico, arqueológico, porque está comprobado arqueológicamente, que nos dice que Galilea era una tierra muy paganizada. Entonces, era vista con desprecio por los judíos, propiamente dichos, de Judea, ¿no? No se diga por los de Jerusalén. Entonces, cuando decimos que Jesús era judío, bueno, está bien decirlo. Bueno, finalmente era judío porque era de esa nacionalidad. Después se constituyó una nacionalidad. En esa época no era tan así, pero bueno. Si vamos a decirle judío, por lo menos tomemos en cuenta que en realidad él era más bien galileo, con todo lo que ello implicaba. Por eso es que se acuerdan en ese texto del Evangelio de Juan, capítulo 1, si no me equivoco, cuando Jesús está llamando a sus discípulos, hay un hombre llamado Natanael, que cuando le dicen, oye, mira, ven a conocer al Mesías, y él, al enterarse que Jesús era de Nazaret, de Galilea, su expresión fue de rechazo, ¿no? Y dijo, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? O sea, de esa tierra de malvados, de paganos, de pobres, de miserables, ¿puede salir algo bueno? O sea, había ese menosprecio. Entonces, Jesús no era tan así judío, de una familia adinerada o poderosa o que pariente del sumo sacerdote. No, Jesús era de una región donde la gente era rechazada por los de Judea, así literalmente, ¿no? Entonces, eso nos da una pauta importante también porque, hermanos, Jesús conoció lo que era la marginación, el rechazo por su origen étnico, por el lugar donde él creció. Si nació en Belén o no, bueno, pero creció en Galilea y era un galileo. Incluso así le decían. Mateo y Lucas, que son los evangelios que dicen que Jesús nació en Belén, también en esos evangelios, los dos evangelistas lo mencionan a Jesús como Galileo. Así le decían, Galileo. O Nazareno, ¿no? Que era de la región de Nazaret, ¿no? Por eso lo de Nazareno, Nazaret de Galilea. Entonces, eso es importante también, hermanos, porque Jesús desde niño tuvo interacción con gentes de otros pueblos. Por eso es que Jesús no discriminaba, ¿no? O sea,
A diferencia de los judíos de Judea, él sí tuvo relación con gentes de otros pueblos, ya sea por el comercio o por el lugar donde vivía. Entonces, por eso es que también su apertura, ¿no? Su forma de creer que Dios vino a darle amor a todos y que no había acepción de personas, también tenía que ver con el lugar donde él se crió, que es algo importante. Bueno, otro punto, hermanos, que creo yo que es importante ir abordando. Ya nos vamos propiamente acercando ahora sí al relato de Lucas, capítulo 2, versos 1 al 20, ¿sí? Esto que he estado mencionando son antecedentes históricos, arqueológicos y textuales que nos ayudan a entender el pasaje que vamos a estar comentando. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ir ahí, hermanos, para que el tiempo no nos gane. Y bueno, respecto al texto de Lucas, hermanos, hay que tomar en cuenta algunas cuestiones. Se deja a una mujer a punto de dar a luz en un pesebre, ¿no? En un lugar donde guardaban a los animales, ¿no? Y eso nos dice mucho, porque nos dice que si el padre hubiera sido una persona reconocida, de una familia privilegiada de Belén, pues su familia de Belén los hubiese albergado y les hubiese dado las comodidades necesarias, pero no fue así. Tan pobres eran que el mesonero del lugar a donde fueron a albergarse no hizo ningún tipo de excepción con ellos y los dejó afuera. Y María tuvo que ir a parir al lugar donde descansaban los animales, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos dice? Bueno, que era una familia realmente de escasos recursos, ¿no? Y nada privilegiada en su entorno. También en Lucas 2, hermanos, podemos ver que la gente que va a recibir, a darle la bienvenida a Jesús, no es gente acaudalada, o sea, no son políticos, no son religiosos predominantes de Belén, no es el maestro de la sinagoga de Belén, no, son pastores, gente humilde, porque incluso fíjense que los pastores son considerados de los oficios más humildes y menos dignos de un judío. Hay un libro que les recomiendo que se llama Jerusalén en los tiempos de Jesús, que ya lo recomendé la clase antepasada, en donde la autora hay una lista, ¿no? que se ha descubierto en diferentes documentos históricos, en donde se describen cuáles son los oficios más indignos de un judío, y entre esos oficios está el de ser pastor, porque el ser pastor implicaba pues mucho contacto con los animales, un olor no tan agradable, y además implicaba tener que hacer oficios relacionados con la sangre, por ejemplo, que para un judío era algo muy delicado y muy que repudiaban mucho, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, los pastores, hermanos, son los que van al nacimiento de Jesús, según el relato de Lucas 2. Gente que representa a un sector de la sociedad muy pobre, ¿no? Y eso es algo que vale la pena considerar. Bueno, también otro detalle, hermanos, que nos aporta el libro de Lucas en el capítulo 2, versos 22 al 24, es que cuando Jesús nace, lo llevan al templo una ofrenda a sus padres, ¿no? Pero la ofrenda, en lugar de ser, como decía la ley, un becerro, es de 2 tórtolas o palomitos o palomas, ¿no? Que era la ofrenda que se le permitía a la gente más pobre. Si no eras de esa gente pobre, tenías que llevar un becerro. Y se ve que José y María eran de la gente más pobre. Por eso es que llevaron la ofrenda que solamente llevaban y se les admitía a la gente realmente necesitada. Entonces, no nos imaginemos, hermanos, a un Jesús así de clase media, ¿verdad? Sin ningún problema económico, pasándola bien, en la carpintería ahí con su papá, bien alimentadito, gordito. No es así, hermanos. Hay que tener cuidado con idealizar. Y a eso voy con la siguiente diapositiva. Nosotros tenemos una tendencia a focalizarnos más en la divinidad de Jesús que en la humanidad de Jesús. Nos gusta mucho hablar del poder de Jesús, de que es el Rey de Reyes, Señor de Dios, y eso es cierto.
Que resucitó es cierto, pero hermanos, no hay que dejar de lado que Jesús fue humano. Y fue totalmente humano. No fue una parte humana, fue totalmente humano. Se encarnó, dice Juan 1:1, que el Verbo se hizo carne. Y puso su carpa entre nosotros, habitó entre nosotros, ¿no? Dice en el siguiente verso del capítulo 1 de Juan. Entonces, hermanos, esa idealización nos puede llevar a crear en nuestra mente una idea simplista, por ejemplo, de que Jesús todo lo sabía, ¿no? Desde chiquitito, todo lo sabía el niño Jesús. O desde chiquitito ya nada le estaba oculto, o todo lo podía, nada lo afectaba, si se caía no se raspaba las rodillas como los otros niños, ¿verdad? Incluso hay quienes usan ese texto de Lucas cuando Jesús está en el templo enseñándole o dialogando con los maestros de la ley, los doctores de la ley. Hay quienes dicen así como que, bueno, Jesús ya nació con todo el conocimiento, por eso es que debatía con ellos. El texto no dice eso propiamente. El texto habla más bien del interés que tenía Jesús en la palabra. Un interés profundo, sí, desde niño, pero ese interés ¿de dónde le surgió? No de manera espontánea, él era un niño. ¿Y de dónde aprendió la devoción por la palabra? ¿Quién se la enseñó? Bueno, ahí tenemos que pensar en sus padres, ¿no? José y María, seguramente fueron muy buenos padres, tan así que cumplieron con el mandato de Deuteronomio, capítulo 6, ¿no? De estar recordándole la ley a su hijo antes de dormir, al despertarse, a la hora de comer, y que tenían permanentemente y en el corazón de su familia la ley, pero no solamente a José y a María, sino a su abuela, a su tío, a su tía. Seguramente en la familia de Jesús, hermanos, se cultivaba mucho el amor por la palabra. Por eso es que Jesús creció ávido de conocer más, y cuando cumplió 12 años que lo llevan al templo, que no era un niño, porque también eso hay que aclararlo, Jesús con 12 años lo llevan al templo para hacer el ritual de la iniciación en la vida adulta, que era esa edad, y él se desaparece porque él quiere seguir ahí dialogando en torno a la palabra y aprendiendo, ¿no? Seguramente sabía mucho, sí, un niño de 12 años ya tiene mucho conocimiento en su mente, pero fue un conocimiento adquirido, o sea, alguien se lo enseñó, él lo aprendió, no es que nació ya de un mes de vida y ya tenía todo eso en su cabeza, era como cualquier otro bebé Jesús, si no, no fue humano, era aparentemente humano, pero no fue 100% humano. Entonces, cuidado con esas idealizaciones también, esa idealización, hermanos, nos puede hacer llevar a creer que los demás seres humanos no tenemos nada que ver con Jesús, ¿no? Y eso también es peligroso, porque si Jesús es el modelo a seguir, pues debe de ser un modelo que por lo menos puede ser intentado alcanzar. Y si Jesús no fue humano, pues ni para qué le intentamos, ¿sí? Bueno, hay que cuidar de la idealización, decía, hermanos, también porque podemos caer en errores, y voy a mencionar dos. El primero es distorsionar la imagen de Dios revelada en Jesucristo, que es lo que se hizo mucho de parte incluso de la iglesia primitiva en una época. Se idealizó tanto a Jesús que desapareció la familia de Jesús. Si se dan cuenta, en medida que va pasando el tiempo, incluso en la propia Biblia se deja ver, y sobre todo en la literatura extrabíblica, a la que se le llama, después de la era apostólica, la era patrística de los padres de la iglesia, los escritos de los padres de la iglesia ya prácticamente no mencionan a la familia de Jesús. Pareciera como que Jesús surgió de forma espontánea, ¿no? Dejaron de lado a su mamá, a su papá, a sus hermanos, incluso Santiago, que fue hermano de Jesús, no el Santiago de la carta, sino otro Santiago, que fue el apóstol de la iglesia de Jerusalén. Ese Santiago fue desapareciendo también de la literatura porque se fue solamente centrando la atención en Jesús. Y eso fue un problema que nos ha afectado también a nosotros hoy, porque vamos quitándole la humanidad a Jesús, deshumanizándolo y centrándonos solamente en su divinidad. Y eso nos lleva, hermanos, al error, por ejemplo, de aproximar a Jesús con los dioses romanos, ¿no? Esa idea de un Mesías vencedor, victorioso, que tiene toda la gloria y el honor, son frases que se usaban también para hablar de los dioses romanos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, no estoy diciendo que no sea el Señor de señores, y el Rey sí lo es, pero también fue humano, ¿ah? Y eso es algo que no hay que olvidar.
Porque si lo desvinculamos, hermanos, de su humanidad a Jesús, corremos el riesgo de desvincularnos también del siervo y amoroso Señor que en los evangelios se deja ver. Porque Él mismo lo dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate de muchos. Entre otras menciones que Jesús mismo da de sí mismo, ¿no? Y en segundo lugar, hermanos, hay otro error que se llega a cometer y que tiene que ver con distanciarlo de nuestras vidas. Si Jesús no vivió, no sintió nada de lo que nosotros vivimos, pues entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros, no? Es punto y aparte. Pero hermanos, no es así. La Biblia es clara respecto a que Jesús se hizo carne, vino a habitar entre nosotros y se comprometió hasta el final por amor a nosotros, para liberarnos también. Entonces, todo esto, hermanos, nos lleva a lo siguiente. Lucas 2, 1 al 20, nos dice cosas muy importantes. Y estamos ya a punto de terminar esta parte expositiva, y después le voy a dar la palabra a ustedes para que pregunten o hagan algún comentario. Pero antes de ir a lo que está ahí en la diapositiva, quiero volver a leer junto con ustedes esta porción de la palabra. Dice así, Lucas 2, 1 al 20. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. ¿Qué nos dice este pasaje, hermanos? Nos dice muchas cosas. Hoy solamente quiero mencionar las siguientes, tomando en cuenta todo lo que hemos explicado, ¿verdad? Del contexto histórico, arqueológico. Mencionamos algunas cuestiones del texto propiamente dicho, y el contexto socioeconómico. Una vez sabiendo todo esto, hermanos, este texto nos dice cosas como las siguientes. El verbo se hizo carne, vuelvo a repetir, ¿no? Es decir, se hizo debilidad humana. Ese verbo, hermanos, Jesús, nació en un contexto de pobreza y marginación, y no hay que tener empacho en reconocerlo. Es así. Vivió y sufrió en carne propia la dolorosa realidad de los pobres que sufren injusticia, opresión y humillaciones. Jesús padeció eso, hermanos. El Hijo de Dios se hizo carne hasta las últimas consecuencias. Pablo lo dice bien recordando un cántico que se entonaba ya cuando él escribió la carta a los filipenses. En el capítulo 2, Pablo dice que él, siendo igual a Dios, no tuvo como cosa que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de esclavo. O sea, Jesús, hermanos, y Pablo lo sabía, no solamente se hizo un ser humano,
sino que se hizo un ser humano que padeció lo que el más humilde y el más sencillo de los seres humanos padecía en su época. Y eso hay que reconocerlo. Hermanos, Jesús por eso es que comprendía a los pequeños, a los niños, a los pobres, a las mujeres, a las viudas, a los pecadores rechazados, a las mujeres relegadas por su oficio indigno, como las prostitutas, a los cobradores de impuestos. Por eso es que los amaba y los buscaba a ellos primero, hermanos, porque Jesús, hermanos, sufrió en carne propia vejaciones, injusticias, humillaciones. Jesús, hermanos, vino, y al venir llegó la salvación, pero en un envase, por decirlo, sencillo, desprovisto de poder. En Lucas 2:12, como leíamos, se dice que la señal para los pastores es que van a encontrar, la señal de que la salvación ha llegado, es encontrar ¿a qué? A un niño, a un bebé recién nacido, envuelto en trapos. ¿Cuál es la señal de que la salvación vino a este mundo? Un niño chiquito, todavía sucio, con sangre de la mamá, con los fluidos, todavía con el cordón umbilical colgándole a la pancita, envuelto en trapos, rodeado de animales, tal vez en medio de pulgas. Esa era la señal de que la salvación ha venido a este mundo. Y que nunca se nos olvide que así empezó la historia de la salvación de este mundo, hermanos. En un establo lleno de mugre, con la posibilidad de que Jesús se infectara con algo y la mamá también, en un caso de extrema pobreza, una madre adolescente, asustadísima por lo que estaba viviendo, y ese niño, hermanos, llorando, chiquitito, ¿no? Indefenso, era la señal de la salvación. Ese pequeño, hermanos, era el que traía la esperanza, la paz y la regeneración para el mundo, según dice Lucas 2:13 al 15. Las personas que en primer lugar se acercaron y se identificaron con ese Mesías fueron personas pobres, humildes, los pastores que fueron. Y finalmente, hermanos, esos pastores fueron los primeros portadores del mensaje de salvación. El verso 20 dice eso. Ellos anunciaron esa buena nueva. Los primeros predicadores del mensaje de salvación fueron pastores, gente humilde, pobre, relegada, ¿no? Rechazada en su época. Y eso es algo interesante. Entonces, hermanos, al saber eso, ¿qué nos dice esta palabra hoy? Bueno, lo que hoy nos dice esta palabra, hermanos, tiene que ver, entre otras cosas, con lo siguiente. Debemos tener mucho cuidado con idealizar a Jesús. Sí es el Hijo de Dios, pero también se hizo semejante, se hizo plenamente humano. Si dejamos de ver su humanidad, perdemos un gran mensaje. Cuidado con idealizar a Jesús. El Hijo de Dios, sí, 100% divino, sí, pero también 100% humano. Debemos de guardar distancia, hermanos, del modelo generalizado en nuestra cultura y sociedad religiosa. Fíjense cómo el arte sacro, así llamado por la Iglesia Católica, que también se da en otras denominaciones protestantes, pintan o han pintado históricamente a Jesús como un niño blanco, ¿verdad? Blanquito, de ojos verdes o azules, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra de la gente rubia de ojos claros, está bien, pero Jesús, en el lugar donde él nació, de la raza, de la etnia a la que él pertenecía, es, hermanos, muy improbable que haya sido blanco de ojos celestes, ¿no? Como lo dibujan en esos artistas de otras denominaciones. Qué bueno que nosotros no hacemos eso, ¿verdad? De hacer imagen de lo que fue Jesús, porque nos podríamos equivocar gravemente. Pero mucha gente, hermanos, tiene esa idea. Un niño bonito, blanquito, con sus rulitos, todavía lo dibujan con rulitos, ¿verdad? De clase media, bien vestidito, bien alimentado, regordete, hermanos. No, es muy difícil que Jesús haya tenido esas características. Esa es una imagen de un niño Jesús, o de un Jesús aburguesado, ¿no? Porque con el tiempo la iglesia fue cambiando y los estratos altos de la iglesia
tanto de la católica como después de la protestante, fue aburguesándose también. Y entonces todo tenía que ser más o menos como ellos eran, o como ellos pretendían que fuera. Entonces, no, hermanos, no, Jesús no era así. Es muy improbable. Imaginémonos a un niño más bien morochito, ¿no?, con rasgos de ascendencia entre árabe y demás, como eran los pueblos semitas al que él pertenecía. Imaginémoslo más bien flaquito de niño, no regordete, ¿verdad? Imaginémoslo también sucio como cualquier otro niño, pobre de su época. No nos lo imaginemos bien vestidito siempre, porque seguramente no tenía mucha ropa para cambiarse a cada rato, ¿no? Era un niño pobre. Se parece más, o se parecía más seguramente a otros niños de nuestros contextos de pobreza en nuestra Latinoamérica, ¿no?, por ejemplo. Eso, hermanos, nos ayuda a entender por qué Jesús comprendió y defendió a los desposeídos, ¿no? Porque, como decíamos hace un rato, él mismo, hermanos, fue un desposeído. Qué lejos dejamos a Jesús cuando en nuestras iglesias damos a entender que ser seguidor de Jesús implica poseer muchas cosas, ¿no? Porque a veces damos esa idea, ¿no? Ser cristiano implica tener cierto estatus económico o de vida. Cuando, hermanos, Jesús, el fundador del cristianismo, el que inició toda esta revolución de amor, de justicia, de esperanza, no tenía nada que ver con las posesiones. Pero además, hermanos, la palabra de hoy nos dice también que el mensaje de salvación llegó en un bebé pequeño, frágil y sencillo. Cuidado con querer presentar el mensaje de salvación con ostentosidad y lejos de los menos favorecidos de la sociedad. Recordemos que Él vino a todo el mundo, hermanos. Sí, pero en primer lugar a los perdidos, a los miserables, a los sin esperanza, a los rechazados de la sociedad. A ellos vino en primer lugar. Y los evangelios son contundentes al respecto. No podemos decir lo contrario. La Biblia y los evangelios en concreto son el testimonio fehaciente de que Jesús en primer lugar vino a los desposeídos, a los miserables, a los rechazados. Y por eso es que termino con esta pregunta, hermanos. Nosotros como iglesia cristiana, como iglesia de Dios séptimo día, como pastores, como diáconos, como presbíteros, como hermanos que compartimos la palabra, ¿a quién en primer lugar le llevamos nosotros el evangelio hoy? ¿A quién le llevamos en primer lugar el evangelio hoy? A los que se visten como nosotros, a los que tienen una casa como nosotros, a los que tienen un auto como nosotros, a los que tienen esas pretensiones económicas como las que nosotros tenemos, o a los desposeídos de la tierra. ¿A quiénes acudimos a compartirles el evangelio? ¿A los que son de la misma clase social más o menos que nosotros, o a la gente más miserable y más rechazada de la tierra? ¿A quiénes llevaría hoy el mensaje de Jesús en primer lugar? Son preguntas que nos pueden ayudar a entender lo que Jesús quiere que hagamos. Lucas 2, 1 al 20, hermanos. Es lo que hoy estuvimos estudiando con la ayuda de las herramientas que hemos compartido. Bueno, ahora sí, voy a habilitar el chat, hermanos. Y adelante, tenemos unos minutos. Bueno, ya estamos fuera del tiempo, pero vamos a robarles unos minutos, hermanos, para los que quieran hacer alguna pregunta. Adelante, está el chat abierto para quien quiera opinar. Qué bueno que se pudieron conectar, hermanos de San Clemente. Gracias a Dios. Adelante, hermanos, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, este es el momento de hacerlo. Hermanos de acá de Jung, ¿alguna pregunta, algún comentario? De que siempre decimos de que Jesús ha rescatado a la humanidad sin ocupar con nosotros, y por mucho menos. Sí, Roberto, hermanos, supongo que no escucharon, dice algo que me parece importante, que nosotros decimos que Jesús fue humano como nosotros normalmente, pero en realidad deberíamos decir que Jesús fue humano, pero fue menos que nosotros, en el sentido de que tuvo carencias que probablemente nosotros nunca tuvimos ni vamos a tener, ¿no? Se humilló a sí mismo, y Jesús fue en ese sentido menos que nosotros. Bien.
Bueno, voy a ir respondiendo a las observaciones de acá. Sí, Richard, bueno, yo decía que en realidad, aunque en las versiones que tenemos a mano se dice que Jesús fue, o José y Jesús fueron carpinteros, es una cuestión de traducción, ¿no? Hay una palabra ahí que en el contexto europeo donde se tradujo la Biblia al latín y después al castellano, al alemán en el primer momento, después del latín, se construían, las construcciones se hacían con madera, entonces se pensó que la palabra constructor era sinónimo de carpintero, ¿no? Pero en realidad no es una palabra sinónimo, porque en el contexto de Jesús no había mucha madera como para que el oficio propiamente de carpintero existiese. Jesús era constructor y las construcciones de aquella época eran mayoritariamente de piedra o de arena con paja, ¿no? Que se hacían los ladrillos, ¿no? Para las construcciones. Entonces, podríamos más bien decir que Jesús, más que carpintero, fue constructor, albañil, podríamos decir tal vez, picador de piedra, ¿no? Que era el material que se usaba para construir. Sí, eso respecto a la carpintería. Sí, Hortensia, cantero es más certero decir de Jesús que carpintero. Cantero, picador de piedra, constructor son o mejor dicho, traducciones más cercanas al oficio de Jesús. Gracias, Javier. Manuel Elber. Y sí, seguramente gozó de buena salud porque llegó a una edad considerable. Recordemos que, Manuel Elber dice que gozó de buena salud. Seguramente, también probablemente se enfermó en alguna ocasión, como cualquier otro niño o adolescente, en fin, ¿no? Tuvo dolor de panza o algún resfriado, etcétera. Pero seguramente contó con buena salud porque llegó a una buena edad. En aquella época, en la época de Jesús, el promedio de vida era muy distinto al de nuestra época. Actualmente en Uruguay, por ejemplo, el promedio de vida es de 80 años, ¿puede ser? Pues estoy 75 por ahí, ¿no? En Uruguay. En México creo que es menos, porque hay más carencias en la población más pobre, pero en la época de Jesús el promedio de vida era de 40 años, 45 años, entonces, Jesús no vivió tanto, pero llegó a una edad considerable. Bueno, voy a continuar tratando de responder a las más preguntas que pueda. Con respecto a la pregunta 5 del cuestionario, ¿es probable que la familia de amigos de Jesús hayan estado? Bueno, no podemos afirmarlo, hermanos. O sea, el texto solamente habla de que estuvieron pastores. En el texto de Lucas, estoy hablando del texto de Lucas, ¿no? Seguramente eso no lo podemos afirmar, pero es difícil que hayan estado familiares y amigos de Jesús porque ellos, José y María, no vivían en Belén, vivían en Nazaret. Y de ahí fueron a Belén por el censo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Porque tenía que censarse José en Judea, en Belén de Judea. Probablemente tenían familia, pero no les dieron alojamiento, o sea, no se ve que hubiera alguien a quien acercarse porque tuvieron que buscar un mesón y María nació, mejor dicho, María dio a luz en un establo, en un pesebre. Bueno, sí, Omar. Richard, otra pregunta. ¿Por qué aún con las nuevas traducciones, con estos descubrimientos, aún siguen escribiendo carpintero, ¿no? Supongo. Carpintero, sí. Bueno, no sé, Richard, sinceramente desconozco esa cuestión. Yo espero que en algún momento se corrija eso. Recordemos que las traducciones, si bien las hacen especialistas, ¿no? Son seres humanos, ¿no? De repente tienen conceptos equivocados. También hay algo que es muy interesante. Claudio, que nos está escuchando, se acordará que hace no mucho tuvimos una clase con Esteban Bot, que es un traductor importante argentino, que él estuvo trabajando en las traducciones como la Nueva Versión Internacional y una revisión de la Reina Valera, entre otras, ¿no?
Y él dice, por ejemplo, que una de las condicionantes que tienen los traductores también tiene que ver con la tradición. Hay denominaciones que no permiten, por ejemplo, un cambio para ellos tan importante como ese, ¿no? O sea, están tan con la idea de que Jesús era carpintero que no quieren que les quiten su carpintero, ¿no? Entonces, como las Biblias es un libro que se vende, bueno, los traductores de alguna forma están condicionados por esa tradición. Y hay denominaciones que dicen, no, tradúceme la Biblia o hazme una versión, pero que siga diciendo carpintero, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, hay esas condicionantes también. Bueno, en Salto tienen un comentario. Queremos saber por qué hay una oposición entre Mateo y Lucas, ya que Mateo narra que lo visitaron en su nacimiento los magos y sabios, y Lucas dice que fueron pastores. Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta, Marcos, hermanos de Salto, pero no voy a poderla responder en esta ocasión por el tiempo, ¿no? Porque sí nos llevaría mucho tiempo. Solamente voy a decir lo siguiente. Mateo y Lucas escriben sus evangelios para diferentes comunidades en diferentes épocas y además con diferentes motivos. Mateo le escribe a una comunidad eminentemente judía que está formándose después de ser expulsados de la sinagoga, y Lucas le escribe a una iglesia en otro momento histórico y en otra región también. Lucas además no era judío, Lucas no era, era más bien griego, ¿no? Y los motivos de Lucas se ve que tenían que ver más bien con enfatizar la parte económica. Lucas es un evangelio que le da muy duro y a la cabeza a los ricos, ¿no? En Lucas tenemos la parábola del rico y Lázaro, por ejemplo, que en ningún otro evangelio está escrita más que en Lucas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por eso es que Lucas hace énfasis en eso. Y Mateo tiene otros motivos, que más bien tienen que ver con validar el mesianismo de Jesús para los judíos. Y por eso es que, por ejemplo, en Mateo está esa genealogía en el capítulo 1 que valida a Jesús como descendiente directo de David, pero con una oposición también a las genealogías de su época, que bueno, por ahí en alguna oportunidad tal vez hablemos de esa genealogía. Entonces, bueno, tiene que ver más bien con los motivos que tenían tanto uno como otro, pero ambos son palabra de Dios. No hay que conjugar los dos pasajes. Para Mateo los visitan magos y sabios, y está bien, esa es su versión. No quiere decir que sea mentira lo que dice Mateo o lo que dice Lucas. Simplemente escriben y narran acontecimientos según los motivos que tienen y a las comunidades a las que escriben. Después, en algún momento vamos a hacer un análisis, se le llama sinóptico de los evangelios, comparar los tres evangelios que se pueden comparar son Mateo, Marcos y Lucas. Por ahí vamos a hacer un ejercicio más adelante, no se preocupen. Ahí se les van a sacar varias dudas respecto a eso que preguntan los hermanos de Salto. Edison Copara, no estoy afirmando que María tuvo 12 años, hermano. Estoy diciendo que es probable. No podemos afirmar nada respecto a eso, porque la Biblia no nos dice eso. Pero sí podemos decir que en la época la mayoría de las mujeres eran desposadas alrededor de los 12, 13 años. Entonces, si la mayoría, y en la época la tradición, la cultura dictaba que esa era la edad para que una mujer se casara, es muy probable que María fue dada en matrimonio a esa edad. Recordemos también que en esa cultura, que eso está así comprobado, tanto lo de, la edad aproximada en la que se desposaban las mujeres, eso sí está comprobado. También está comprobado que no tomaban la decisión los novios, sino que los padres decidían con quién se iba a casar cada hijo o hija. Y bueno, eso sí está comprobado, entonces eso nos lleva a hacer esa deducción, pero no podemos afirmarlo. Yo lo digo con cuidado, ¿no? Es una aproximación. El hermano Jeffer David, esa pregunta no la voy a contestar ahora. La pregunta es, ¿en qué momento Jesús humano entendió que era Jesús divino? Es una pregunta muy importante, muy buena, y en este momento no la voy a responder. Probablemente más adelante lo podamos hacer. Bien, vamos a ir cerrando, hermanos. Israel, ¿qué tiene de verdad? Hermanos de Montevideo, Noemí y Eduardo preguntan, ¿qué tiene de verdad de que Jesús de niño estuvo en Egipto? Sí, hay testimonios bíblicos de eso, sí, Jesús estuvo en Egipto, huyeron a Egipto, es cierto, sí, estuvieron unos años ahí, o no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero sí hay testimonios de esa posibilidad.
San Clemente, encontramos algún aspecto contradictorio entre lo que dice el video y lo que dices en la charla. Sí, hermanos, sí, porque el video no es contundente. Al principio ustedes creo que no estaban todavía conectados, pero yo expliqué que el video es una aproximación, es un trabajo documental, pero que no es 100% confiable, o sea, tiene detalles que no, yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice el video, por supuesto, porque hay cosas que no son consistentes y que no tienen base bíblica o que no tienen base arqueológica así realmente formal. O sea, les decía yo al principio a los hermanos que el video tiene propósitos comerciales, o sea, es un documental que se hace para que un canal lo compre y eso es negocio. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, no todo lo que veamos que se diga, esto sí es así, se hizo una reconstrucción, no es tan así todo, porque hay que pesarlo con otros elementos para tomar decisiones respecto a si lo validamos o no. Bueno, Pedro Pachón pregunta, ¿como Iglesia de Dios le estaremos adorando bien o hay algún punto que se debe tener en cuenta? Esa pregunta tampoco la voy a responder, hermano, ahora. Pero yo creo que en general sí, por supuesto, digo, reconocemos la divinidad de Jesús, es el Rey de nuestras vidas, es el Señor de señores, y también valdría la pena que nuestras expresiones litúrgicas, en nuestros cultos, en nuestras alabanzas, incluyéramos cánticos que hablen también del dolor de Jesús, de la humanidad de Jesús, que también hay en nuestros salterios, pero bueno, tal vez valdría la pena reforzar un poco ese aspecto. Bueno, ¿cuáles son los parámetros que usas al hablar de clases sociales? Explícanos los argumentos para decir que Jesús era pobre. Hermano, eso ya lo expliqué. Los que no lo alcanzaron a captar o a escuchar, va a estar grabada la clase y la presentación que usé, donde viene también parte de la información que compartí, va a estar disponible. Así es que esa pregunta ya la respondí. Hermana Arlet, Dios le bendiga, si todavía está. Y bueno, vamos terminando, hermanos. Muchas gracias por su tiempo. Nos excedimos un poco con la clase de hoy. Oscar, gracias por aguantar. Roberto, Dios les bendiga a todos, hermanos. Que el Señor nos siga ayudando. Nos vemos el próximo miércoles. Mañana va a estar la tarea para la próxima semana disponible. ¿Sí? Así es que va a ser una tarea sencilla, así como la de esta semana, para que no se compliquen mucho. Dios les bendiga a todos. Pueden despedirse en el chat. Un gusto compartir con ustedes, hermanos. Una bendición. Omar, Dios te bendiga. Gracias a ti también. Muy bien, Dios les bendiga. Los que tengan alguna duda, alguna pregunta de lo que dije, al correo electrónico director@cepadi.org, ahí escríbanme, por favor. Con mucho gusto voy a tratar de resolver sus dudas. Siempre y cuando sean del tema que tratamos hoy, no nos vamos a adelantar porque si no nos complicamos. ¿Sí? Dios les bendiga a todos. Hermano Elber, desde Colombia, ¿verdad? Qué gusto saludar, hermano Edgar, hermano Pedro Pachón. Qué bendición compartir con ustedes. Américo, gracias por todo. Daniel, Dios te bendiga también. Bueno, los dejo que se vayan despidiendo. Yo me voy a despedir de los hermanos de acá de Jung y ahorita regreso. Dios les bendiga.